mostrado, empezó a hablar claramente acerca de cómo se iría sembrando el reino de Dios para su pueblo. No iba a ser, como mencionamos al inicio o en primer lugar, una situación en la cual hubiese un nuevo poder, una transformación social inmediata y una situación en la cual se combatiera el imperio para poder derrotarlo. No era eso. Era más bien de la segunda manera, poco a poco, convirtiendo, transformando el corazón de cada uno, la vida de cada cual, para que sumadas esas transformaciones o conversiones empezaran a verse los frutos hacia afuera, hacia la realidad en la que todos estaban. Por eso en varias ocasiones el lenguaje que Jesús utiliza para explicar aquello del reino de Dios va echando mano de parábolas. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿A qué se le parece? Y ese preámbulo es para que la gente entienda que hay una manera no solo para conocer el reino, sino para saber cómo construirlo. ¿Es eso lo que nos encontramos hoy en el Evangelio? Un trozo, un relato en el cual hay dos parábolas así corticas, pero ambas hablan del lenguaje agrícola y de la imagen del campo, lo decíamos al inicio. La primera parábola tiene que ver con una siembra de trigo y la segunda con una siembra de una semillita, la más pequeña, que cuando ya germina, se robustece, resulta ser la hortaliza más grande de todas. Con lo primero, lo que Jesús dice es: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él, se refiere al hombre, duerme de noche, se levanta de mañana, y mientras eso sucede, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Y luego describe algo importante, un proceso. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Es decir, es el momento de recoger el trigo. Esa es la primera palabra. Y la segunda, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Con un grano de mostaza. Quizá para nosotros no es tan familiar el grano de mostaza, pero creo que todos, a fuerza de escuchar constantemente, sabemos que es la semilla más pequeña. Debe medir alrededor de 1.5 milímetros para tratar de lograr precisión en la descripción. Cuando se siembra, esa semilla, que es la más pequeña, crece y resulta que se hace la más alta de las hortalizas. Puede llegar a medir 3 metros de altura. Por lo tanto, evidentemente es la más grande de todas. Pero ¿qué ocurre con esta? Sus ramas son tan grandes que incluso los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Y ambas imágenes tienen mensaje para quienes escucharon la enseñanza y para nosotros hoy. El reino de Dios indudablemente es el querer de Dios para la humanidad. O sea, la voluntad de Dios para la humanidad. Pero se irá construyendo o instaurando gradualmente, como un proceso. Por eso era importante descifrar la primera parábola. Así como se siembra, luego aparecen los tallos, la espiga, el grano, y llega el momento de recoger. La relación nuestra con el reino de Dios implica escuchar, conocer, permitir y disponer el corazón para que esa palabra vaya anidando y vaya produciendo el fruto necesario, con el ánimo de que, sin que sepamos cómo, poco a poco también nuestra realidad de vida
creciendo, transformándose para bien. Todo el lenguaje de ambas parábolas tiene que ver con la vida, algo que se siembra, algo que retoña, algo que crece, algo que produce fruto, vida. Y el reino de Dios para la humanidad es vida. Por eso lo que se necesita es un terreno disponible. Si se tirara la semilla o se sembrara cualquier cosa en un terreno árido o infértil, se estropearía la semilla. Eso implica que la vida del creyente tiene que ser un terreno dispuesto, un corazón dispuesto para poder recibir la semilla de la palabra y para permitir que esa palabra vaya produciendo fruto en nosotros.